Buenas. Hoy vamos a empezar a trabajar a un autor que se llama Hesíodo, que fue un griego antiguo de la zona de Beocia, en la Grecia central, y que vivió, según se supone, entre el siglo 8 y el siglo 7 antes de Cristo. Entonces, como se deduce, su vida aconteció antes de que en Grecia, en la Grecia antigua, se desarrollara la ciencia especulativa y la filosofía. Hesíodo es un poeta, un mitólogo y un mitógrafo. ¿Qué quiere decir que sea un poeta? Bueno, se deduce fácilmente que está asociado a la poesía, que produce poesía. Que sea un mitólogo significa que elaboró, se supone, mitos. Y que sea un mitógrafo significa que los escribió. Mitografía quiere decir escritura de mitos. De este autor hay dos obras autenticadas: la Teogonía y Trabajos y Días. Hoy vamos a estudiar la Teogonía y en la reunión próxima vamos a estudiar Trabajos y Días. La Teogonía es un poema, consiste en versos, no se conserva completa, se conservan 1022 versos. Este poema era para ser cantado. La poesía para los griegos era para ser cantada y en general con el acompañamiento de la cítara o la lira. Entonces, como les decía, la Teogonía es un poema, es un canto y consiste en versos y está escrito en el formato en el que escribió Homero, que es el formato épico. De hecho, Homero y Hesíodo son los dos grandes poetas de Grecia, de la Grecia antigua. Son los dos grandes fundadores de la poesía griega y de la mitología griega. Y en esto están de acuerdo los propios griegos antiguos. La Teogonía, como canto, como poema, se divide en dos partes claramente delimitadas. La primera parte, que va del verso primero hasta el verso número 116, es un himno a las musas. Luego vamos a ver qué son las musas. La segunda parte, que empieza en el verso 117 y va hasta el final, que como les dije no es el final de la obra porque la obra no se conserva entera, se conserva un pedazo, supuestamente la gran parte de la obra se conserva, pero la obra no se conserva entera. Como les decía, la segunda parte empieza en el verso 117 y va hasta el final de lo que se conservó, que es el verso 1022. Y en esta parte, en esta segunda parte de la Teogonía, es que está contenida la Teogonía propiamente dicha. ¿Qué es una teogonía?
eso lo vamos a examinar luego, pero en principio podemos decir que una teogonía es una explicación, un logos, acerca del origen de los dioses, de la génesis de los dioses. Si uno observa panorámicamente la teogonía, uno encuentra que hay un gran esfuerzo de sistematización y de surcido de mitos. Repito, si uno observa panorámicamente a la teogonía, uno encuentra un gran esfuerzo por sistematizar mitos, por surcir mitos. Y por eso puede verse como una forma antigua y primitiva de enciclopedia de mitos. El formato que tiene este sistema de mitos que forja la teogonía es el de un gran árbol genealógico, en el cual se ubican las distintas divinidades asociadas a los distintos mitos. Con respecto a los mitos, vamos a hablar luego cuando hablemos sobre las musas, porque los mitos están fuertemente asociados a las musas y a los poetas. Entonces, eso lo dejamos en suspenso para después, pero lo que decía era que en la teogonía encontramos un sistema, una sistematización, un surcido de innumerables mitos. Y este surcido tiene una especie de carácter enciclopédico. Y el formato que tiene esta sistematización es la de un árbol genealógico. Se construye, digámoslo así, un gran árbol genealógico en el cual se insertan en distintos lugares las divinidades asociadas a los distintos mitos. Y prácticamente ninguna de las divinidades importantes de la Grecia antigua queda afuera de esta sistematización genealógica que ofrece la teogonía. La teogonía, como dije antes, se elabora entre el siglo VIII y el siglo VII a.C. Ahora, es más que probable que muchos mitos que constituyen su materia prima sean mucho más antiguos. Es más que probable. Obviamente, en esta etapa anterior al desarrollo de la ciencia especulativa, de la ciencia natural, de las matemáticas y de la filosofía en la Grecia antigua, estos mitos adoptan una actitud, podríamos decir, precientífica. Encarnan una óptica precientífica. Decir que los mitos sean pseudocientíficos sería tergiversarlos y no entenderlos. Los mitos representan una perspectiva precientífica que tiene sus características propias y que es muy complejo dilucidar estas características, pero intentaremos hacer un pequeño esfuerzo para arrojar alguna luz sobre ello. Ahora bien, desde ya advierto que hay continuidad entre
la etapa precientífica y mítica de la mentalidad griega y la etapa científica que se inaugura con los filósofos presocráticos. Hay continuidades que son claras, por ejemplo en Empédocles, donde las entidades fundamentales de su ontología son dioses del panteón griego. Y en otros lugares, ¿verdad? Hay continuidades entre el mito griego y la filosofía presocrática. No hay una ruptura catastrófica o un abismo entre una cosa y la otra. Pero no obstante hay que distinguir. Una cosa es la perspectiva mítica antes de que surgiera la ciencia especulativa y la filosofía, y otra cosa es que la ciencia especulativa y la filosofía griega contengan elementos míticos todavía incrustados, que por ejemplo se ven en las características antropomórficas que algunos filósofos presocráticos asocian al funcionamiento de la physis o naturaleza. Recordemos que la gran mayoría de los filósofos presocráticos son filósofos de la physis, de la naturaleza, entendiendo por physis la materia en movimiento constante, de acuerdo a reglas, de acuerdo a leyes naturales. Bien, la teogonía es lo más parecido a la física presocrática que encontramos en Grecia antes de la física presocrática, porque contiene un esfuerzo por explicar de forma mítica el cosmos, la physis, la naturaleza, lo que hay en ella y cómo la physis, la naturaleza, se desarrolla en una historia. Entonces es por eso que estudiamos la teogonía como apéndice de nuestro estudio de la filosofía presocrática, porque entre los antecedentes de la filosofía presocrática, la teogonía de Hesíodo, sin ser filosofía, es lo más parecido a la filosofía presocrática, y esto debido a, como ya expliqué, a que en la teogonía, en el propio esfuerzo de dar cuenta de la genealogía de los dioses, hay un esfuerzo por comprender la genealogía del cosmos y la historia del cosmos. Entonces, esto ya de por sí introduce un puente con la filosofía presocrática, con la física presocrática. Volviendo al punto de vista panorámico sobre la teogonía, se puede decir que, aunque es un gran surcido de mitos, que a veces parece un poco antojadizo en cuanto a cómo los relaciona unos con otros, puede decirse que hay un hilo conductor en la teogonía. Y a grandes rasgos, este hilo conductor apunta a dar cuenta de la generación del mundo, de la generación del cosmos tal como lo conocemos, donde está la Tierra, está el mar, están los fenómenos celestes, están los astros, está el Sol, está la Luna, etc. ¿Cómo se generó todo esto? Que Hesíodo en la teogonía lo concibe, como veremos, en clave divinizante, en el sentido de que la Tierra es una diosa, el cielo es un dios, el mar es un dios, el sol es un dios, la luna es una diosa,
etcétera, y así sucesivamente con todas las entidades naturales importantes, son todas divinidades, parecido. Vemos entonces el hilo conductor de la generación del mundo, dar cuenta de cómo se generó el mundo tal como lo conocemos. Y a su vez, en esta explicación de la generación del mundo, se encuentra una búsqueda de explicar cómo el mundo, desde su origen en un tiempo remotísimo y muy distinto de lo que hoy es el mundo, este mundo fue progresando desde la barbarie, por así decirlo, desde la brutalidad, por así decirlo, desde el funcionamiento sin ley, hacia un orden justo y sujeto a leyes. Y este orden justo termina cristalizándose en el reinado de Zeus sobre los dioses y los hombres. Y este reinado de Zeus sobre los dioses y sobre los hombres es obviamente un reinado de Zeus sobre la fisis, porque les dije antes que la fisis es concebida en clave divinizante, en el sentido de que las cosas de la fisis, como el sol, la luna, la tierra, el cielo, el mar, etc., son deidades para Hesíodo. Entonces, volviendo al tema del hilo conductor, podemos decir que el hilo conductor es desarrollar una historia del mundo en la que se da un progreso desde la brutalidad y lo monstruoso hacia la justicia y el orden. Y como vamos a ver, este progreso del mundo desde un estado inicial de brutalidad y monstruosidad hacia un estado final, que es el reinado de Zeus, donde impera la justicia y la ley, es un progreso en la antropomorfización del mundo. El mundo, por así decirlo, se va volviendo, y esto sin que Hesíodo sea consciente, por así decirlo. Nosotros lo podemos apreciar, pero él no. El mundo se va volviendo más antropomórfico, y es en virtud de esto de que Hesíodo lo va considerando más justo y más ajustado a leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Vayamos ahora a entrar en la teogonía. Dejemos el punto de vista panorámico y ahora entremos en la teogonía. Primero tenemos el himno a las musas. Las musas son 9 diosas que se llaman Clio, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope. Estas 9 diosas son jóvenes para siempre. Son deidades jóvenes que no envejecen. Y son hijas de Zeus, que como les dije, Zeus está fuertemente asociado a la justicia y a una justicia basada en la fuerza, como veremos, porque Zeus es a la vez el más fuerte de los dioses. Como decía, las musas son hijas de Zeus y de una divinidad que es Mnemósine. Mnemósine es la memoria. ¿Bien? La memoria es divinizada por Hesíodo y Hesíodo plantea que las musas son hijas de Zeus, que está asociado a la justicia, como ya les dije, y a la fuerza, y la memoria, Mnemósine. Y eso tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que las musas sean hijas de la memoria. Y esto se va a
aclarar en el desarrollo de la exposición. Las musas, como les decía, son deidades jóvenes. Y nos dice Hesíodo que tienen un ánimo libre de pesares y en su pecho solo anida la preocupación por el canto. ¿Bien? Entonces, las musas son deidades jóvenes, alegres, sin pesares, sin preocupaciones, cuya única preocupación, entre comillas, es el canto. ¿Bien? Las musas forman un coro que canta y baila, según Hesíodo. ¿Y qué cosas cantan las musas? Cantan mitos. ¿Y sobre qué son estos mitos? Bueno, Hesíodo nos dice que son sobre los dioses, sus costumbres y sus leyes, también sobre la genealogía de los dioses y también sobre los hombres. ¿Bien? Entonces, las musas cantan y bailan, y por cierto que lo hacen de forma absolutamente bella, absolutamente placentera. Tal es así que las musas están dedicadas a entretener. ¿A quiénes? Primero que nada a los propios dioses. Cantan para los dioses, para el entretenimiento de los dioses. Entonces, su canto es bello para el entretenimiento. Ahora, estas musas, estas deidades que cantan mitos, conocen la verdad. Y a veces los mitos que cantan son verdaderos. Pero también, dice Hesíodo, a veces mienten. Y bueno, esto ocurre casi siempre con los artistas, ¿verdad? A veces los artistas hacen arte diciendo la verdad y a veces hacen arte diciendo cosas que no son verdad. Y lo que hay que focalizar es que las musas son deidades de las artes, justamente. De ahí que, tradicionalmente se asocia a las musas con las artes, etc. Dice Hesíodo, o mejor dicho, hace decir Hesíodo a las musas: nosotras sabemos decir muchas mentiras que semejan verdades, pero también sabemos cuando queremos entonar la verdad. ¿Bien? Entonces, las musas son deidades jóvenes, alegres, sin pesares, que cantan en coro y bailan en conjunto, y lo que cantan son mitos, y los cantan de forma bella y cantan mitos bellos. Y estos mitos son sobre los dioses, sus costumbres, sus leyes y la genealogía de los dioses, la estirpe de los dioses, el linaje de los dioses, cómo de unos dioses fueron naciendo otros, etcétera, etcétera. Ahora, estos mitos que cantan las musas a veces son verdaderos porque las musas conocen la verdad, pero a veces son falsos porque las musas, cuando quieren, cantan, como dice Hesíodo, falsedades que parecen verdades. Y esto no nos debería extrañar, porque el rasgo más importante de las musas es el canto y baile para el entretenimiento y la belleza. Y la belleza, por así decirlo, es una prioridad. Y esta belleza se puede dar a través del mito verdadero, pero también a través del mito falso. Porque, como decía, el artista no logra menos su efecto propio a través de la verdad que a través de la falsedad. Y las musas
son la encarnación del arte, por así decirlo, de una forma un poco simplificada, pero ustedes me entienden. Bien. Otra cosa que está asociada a las musas es el don de la palabra. Las musas hablan de forma excelente y transfieren a los hombres el don de la palabra. Ahora, este don de la palabra se tiene que entender en el sentido de que las musas son capaces de hacer hablar a los hombres de forma placentera, de forma dulce, de forma bella y por eso de forma persuasiva. ¿Bien? Entonces, las musas tienen el don de la palabra y dan el don de la palabra a los hombres. Ahora, este don de la palabra tiene que ver en las musas con que la palabra resultante sea bella, sea dulce como la miel, sea placentera y por eso persuasiva. Ahora, la palabra que las musas dan a los hombres a veces es verdad y a veces no, porque, como dije antes, Hesíodo hace decir a las musas que ellas saben la verdad y a veces la dicen, pero también cuando quieren mienten. ¿Bien? Bueno, y con esto entramos en la conexión con el poeta. Las musas están asociadas con Apolo. Y las musas y Apolo son los que auspician y propician a los poetas y a los aedos, que en definitiva son lo mismo, porque, como yo les dije, para los griegos la poesía era para ser cantada, y los aedos son justamente los que cantan poesía. Entonces, las musas inspiran a los poetas el canto, la poesía, porque la poesía es básicamente canto en este contexto. Las musas inspiran a los poetas la poesía, el canto. Ahora, esta inspiración de las musas al poeta es una especie de posesión. El poeta no tiene ningún mérito personal en la poesía que produce. Todo se lo debe a las musas. Todo es gracias a las musas. El poeta en realidad es un medium, es una mediación mediante la cual las musas se comunican con los hombres. El poeta es un poseso, es un inspirado, es un iluminado, es un revelado, si se quiere. La poesía le es dada por las musas al poeta, y el poeta no tiene mérito personal. Él no es el que produce la poesía, sino las musas a través de él. Por eso, el poeta en realidad no tiene conocimiento de las cosas que las musas le hacen cantar. Y si los poetas no tienen conocimiento de las cosas que las musas le hacen cantar, mucho menos lo tienen los hombres que escuchan a los poetas. Porque, además, en general, estas poesías que las musas inspiran a los poetas versan sobre las mismas cosas sobre las que cantan las musas. Los dioses, el linaje de los dioses, las costumbres de los dioses, las leyes de los dioses. Y sobre estas cosas los hombres no pueden tener conocimiento. Pueden sí recibir lo que les es revelado, lo que les es inspirado por las musas, pero no pueden tener conocimiento de eso.
¿Y por qué no pueden tener conocimiento de eso? Fundamentalmente por dos cosas. Primero, o bien porque los mitos revelados versan sobre hechos incognoscibles para los hombres, como son las costumbres de los dioses, las leyes de los dioses, etc. O bien porque los mitos inspirados por las musas remiten a hechos sumamente remotos en el tiempo, de los cuales los hombres no pueden tener ninguna experiencia, ni ninguna memoria, ni nada, porque son anteriores estos hechos a los propios hombres. Entonces, como decía, la poesía inspirada por las musas es revelada, es inspirada, utiliza al poeta como medium, pero no produce conocimiento en el poeta ni en los hombres. Y a esto hay que agregar que tampoco produce conocimiento para los hombres, porque, como dijimos antes, las musas a veces dicen la verdad y a veces mienten. Y el hombre no puede saber cuándo las musas dicen la verdad y cuándo mienten. El hombre simplemente puede recibir el canto de las musas y valorarlo como un tesoro, que efectivamente es. Pero no puede saber si es verdad o no. Y puede ser que sea verdad, pero puede ser que no sea verdad, porque como dice Hesíodo, las musas son capaces de cantar la verdad, pero también de cantar falsedades que parecen verdades. Y entonces pueden hacer que los poetas canten verdades, mitos verdaderos, o pueden hacer que los poetas canten mitos falsos. Y los hombres no están en condiciones de discernir si estos mitos que las musas transfieren a los hombres a través de la posesión del poeta son verdaderos o falsos. Y por eso, por añadidura, estos mitos no son algo que los hombres conozcan. Los hombres no conocen que estos mitos sean verdaderos. Y la cuestión es más grave todavía, porque los hombres, a través del poeta, poseído por las musas, reciben los mitos y no solo no pueden saber si son verdaderos o no, y cabe la posibilidad de que no sean verdaderos, porque las musas a veces mienten, porque a veces es bello mentir en el arte. A esto hay que añadir que el propio sentido de los mitos es algo opaco. ¿Qué quieren decir los mitos que canta el poeta? Es algo opaco, no es obvio. ¿Qué quieren decir estos mitos que inspiran las musas, que las musas mueven al poeta a cantar? Entonces, por todas estas razones, el hombre, a través del poeta, recibe un mito revelado, bellísimo, pero no conocimiento, no certeza de una verdad, y tampoco está en condiciones de decir claramente qué es lo que quieren decir estos mitos. En esta etapa precientífica de la cultura griega, este hecho de que los mitos sean misterios, por así decirlo, y enigmas, está ligado al tópico común de que los dioses tienen conocimiento, mientras que los hombres no tienen conocimiento, sino solo opinión. Y la mejor de las opiniones de los hombres es la que viene de la inspiración de los dioses. Pero ya vimos que la opinión de los hombres, que viene de la inspiración de los dioses, y en este caso de las musas, que son las que inspiran los mitos, no dan conocimiento, porque primero no es claro cómo hay que entender estos mitos que las musas revelan, y segundo, no es claro si las musas están diciendo la verdad
o están mintiendo, porque ambas cosas son posibles y el hombre no está en condiciones de discernir si el mito revelado es verdadero o falso. Bien, esta es la situación. Por eso, Hesíodo destaca que la función principal del poeta y lo que le pide a las musas el poeta no es tanto la verdad, porque está fuera de su poder que las musas le den la verdad. Las musas le dan la verdad si quieren, y si no, no. Lo que está en el poder del poeta pedir es un canto placentero, un canto que le entretenga. Esa es la función del poeta y del mito. Entretener, dar un espectáculo bello. Por eso decía que la teogonía se movía en una etapa precientífica. Esta poesía no apunta, como si la filosofía, como si la ciencia, a aprender la verdad y a dar garantías de la verdad. Esta poesía en realidad apunta a la belleza, al placer. Por eso Hesíodo pide a las musas un canto placentero, porque es lo que les puede pedir. Las musas le van a dar la verdad o no, según ellas quieran. En fin. Bien, esto como presentación general de las musas y del poeta, que es el que oficia de mediador para que las musas revelen a los hombres los mitos, que como dije son misterios, son enigmas en cuanto a su significado y en cuanto a su valor de verdad. Los hombres no están en condiciones de discernir con certeza qué significan los mitos, ni si son verdaderos o falsos. Y esto porque a veces los mitos remiten a hechos incognoscibles para los hombres, o remiten a hechos remotísimos en el tiempo, anteriores a la existencia de los hombres, etc. Bien, ahora entremos en la segunda parte de la teogonía, que es justamente la teogonía propiamente dicho. Esto es, el canto de la genealogía de los dioses. Teogonía, como les decía, significa logos, discurso, sobre el origen de los dioses, sobre la génesis de los dioses. Bueno, esta segunda parte de la teogonía, que empieza en el verso 117, es en sentido estricto la teogonía. Es donde está la explicación de la generación de los dioses. Y no solo de la generación de los dioses, sino, como les dije antes, también del progreso del mundo, que viene a ser básicamente los mismos dioses, porque el mundo es concebido en clave divina y la tierra es una deidad y el cielo es otra deidad y el sol es otra deidad y así sucesivamente. El progreso de este mundo divinizado, desde la brutalidad, desde la monstruosidad, hacia la justicia, hacia el bien. Y este progreso se da de forma crítica, se da de forma trágica, porque se da a través de guerras entre los dioses, que ya vamos a ver cuáles son. Estas guerras entre los dioses se llaman teomaquias. Teomaquias viene de magé, guerra, y theos, Dios, y teomaquia básicamente quiere decir guerra de dioses. Bueno, el progreso del mundo hacia el orden justo, que termina siendo encarnado en el reinado de Zeus, es un progreso que se da de forma crítica, de forma trágica, porque se da a través de guerras entre los propios dioses disputándose el poder. Y ahora vamos a ver después cómo es que pasa esto.
Bueno, entonces, Hesíodo le pide a las musas que le digan, que le inspiren el canto de cómo se generaron las cosas, de cómo se generaron los dioses. Entonces, Hesíodo dice, lo primero que se formó, lo primero que se generó es Haos, que se suele traducir por caos. Lo primero que se generó en la teogonía de Hesíodo es Haos, que se suele traducir como caos. Este caos, no es un desorden, no es un gran desorden universal, no es como el apeiron de Anaximandro o la situación inicial del mundo según Anaxágoras. Este caos, que es lo primero que existió, es un gran abismo, es el espacio vacío, por así decirlo, es un gran abismo. Bien, y eso fue lo primero que se generó. Ahora, uno se pregunta, ¿y antes de eso qué hubo? Bueno, sobre eso no nos dice nada Hesíodo. Pero caben dos posibilidades. O que no hubiera nada, y entonces Haos se habría generado de la nada, lo cual para todos los estudiosos de los griegos es absurdo, porque para casi todos los estudiosos de los griegos no concebían que algo se generara a partir de la nada. O bien, antes de Haos, hay otras divinidades que las musas no dicen cuáles son. Caben esas dos posibilidades. Y el problema queda abierto. Lo cierto es que lo primero que de este mundo se formó fue caos, que es un gran abismo. ¿Qué hubo antes? No se dice. Pero hay dos posibilidades. O no hubo nada, o hubo otros dioses que generaron a Haos y que generaron todo lo que sale después de Haos, etc. Pero Hesíodo eso lo deja en el misterio, en el silencio. Y quizá eso sea la parte más importante. Y bueno, y quizá tuviera buenas razones el mitólogo para dejarlo en el silencio, para dejarlo no escrito, porque como ustedes saben, los griegos tenían el tabú de no escribir las cosas que consideraban sagradas, justamente porque las consideraban sagradas. Y al ser escritas, caía la posibilidad de que fueran leídas y conocidas por gente que no era buena idea que las leyeran o conocieran. Entonces, sobre este silencio de Hesíodo, sobre lo que hay antes de Haos, podemos especular que tiene algunas razones en cuanto a ese tabú, en cuanto a decir las cosas más sagradas. Lo cierto es que Haos se genera, en un momento empieza a ser, y antes no existía. Entonces, la pregunta, ¿qué había antes de Haos?, se abre. Y hay dos respuestas posibles. Una es que no haya nada y entonces Haos se genera a partir de la nada, pero según los especialistas, un griego antiguo no podía concebir que hubiera generación a partir de la nada. O bien, antes de Haos existieron otros dioses que las musas no dicen cuáles son y que serían justamente los dioses más importantes. En fin, el punto es que lo primero que se forma, lo primero que se genera es Haos, que como les decía, no es un gran desorden universal, no es el apeiron de Anaximandro, no es la mezcla de todas las cosas de Anaxágoras, sino que es un gran abismo. Después de generarse Caos, se generan tres divinidades. Y no se generan a partir de Haos, sino que se generan independientemente, y no se explica cómo. Y estas divinidades son, primero, Gea, la tierra, Tártaro, que es la región del mundo que está abajo de la tierra, a una distancia igual de la que hay entre el cielo y la tierra, está el Tártaro respecto de la tierra,
Y la cuarta divinidad que se genera es Eros, que es el amor, el deseo, y que tiene un peculiar sentido o una peculiar connotación sexual, porque Eros es lo que conduce a la unión sexual y a la reproducción y a la generación a través de la unión sexual. Entonces, primero se genera Haos, después, independientemente, se genera Gea y Tártaro. Gea es la tierra, Tártaro es la región que está por debajo de la tierra y que está tan lejos de la tierra como el cielo va a estar, que todavía no existe, va a estar de la tierra. Y Eros. Y de Eros, que está entre los dioses más antiguos y que, como les decía, es el dios que mueve al deseo y en particular al deseo sexual, y que por eso es responsable de la unión sexual y de la reproducción y de la generación a través de la unión sexual, es el más divino es el más hermoso de los dioses, dice Hesíodo, o las musas le hacen decir a Hesíodo, es el más hermoso de los dioses. Bien, Eros no va a tener descendencia, no va a tener hijos. Los que van a tener hijos y van a ser las raíces, por así decirlo, del árbol genealógico de los dioses, van a ser Caos, Gea y Tártaro. Caos da lugar a la noche y a Érebo, por ejemplo, sin unión sexual. Los engendra de alguna manera, que Hesíodo no explica. Bueno, Caos engendra a la noche, por ejemplo, sin unión sexual, lo genera. Y a Érebo, por ejemplo. Y la noche y Érebo son hermanos, porque ambos son hijos de Caos. Y a su vez, de la unión sexual de la noche y Érebo nacen, nos dice Hesíodo, el éter y el día. ¿Bien? Y hay toda una rama del árbol genealógico de los dioses que surge de Haos a través de la noche. Otros hijos de la noche son, por ejemplo, el sueño, Hipnos, y también la muerte, Tánatos. ¿Bien? Gea, por otro lado, por sí sola engendra a Urano. Urano es el cielo. En griego, cielo se dice Uranos. Y este dios Urano, que se traduce Urano, se llama Uranos. Se llama directamente cielo. Urano es el cielo. Así como Gea es la tierra, Urano es el cielo. Y Urano es el hijo de Gea. Y a su vez forma pareja con Gea. Y tienen hijos. Como ustedes pueden ya ver, todo el árbol genealógico que nos describe la teogonía se basa en el incesto. Noche y Érebo, que son padres de el éter y el día, son hermanos. Y Gea y Urano, que a su vez tienen descendencia, son madre e hijo respectivamente. ¿Bien? Entonces, luego el árbol genealógico se desarrolla a partir de Gea y Urano, pero también se va a desarrollar a partir de Gea y Tártaro. Gea y Tártaro van a tener un hijo muy importante que es Tifón, sobre el que después vamos a hablar. Pero la parte más importante de la teogonía y de este árbol genealógico es la rama que tiene que ver con la descendencia de Gea y Urano, los hijos del cielo y de la tierra. Los hijos del cielo y de la tierra, la prole de Gea y Urano,
se dividen en tres grupos. En primer lugar están los llamados titanes. Los titanes, hijos de Gea y Urano, son Océano, Sea, Crío, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Nemósine, la madre de las musas, Febe, Tetis y Crono. Crono es el más joven de los titanes. Otros hijos, otro conjunto de hijos que Gea tiene con Urano son los hecatonquiros, que son unos seres antropoides, o sea, con algo parecido a una forma humana, que tienen 100 brazos y 50 cabezas cada uno, y son tres: Coto, Briareo y Giges. Y después, el tercer grupo de hijos de Gea y Urano son los cíclopes. Los cíclopes son artesanos y son los que van a fabricar el rayo para Zeus. Y después vamos a ver que los hecatonquiros y los cíclopes se van a aliar con Zeus en la lucha contra los titanes, en justamente una teomaquia que se va a dar, que es la titanomaquia, la guerra con los titanes. ¿Entre quién? Entre Zeus y sus hermanos contra los titanes, mejor dicho, contra algunos de los titanes, porque otros titanes se van a aliar con Zeus, como es el caso de Océano. Océano es un titán que se va a aliar con Zeus, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, la cuestión es que Urano, como corresponde a este primer momento, a estos primeros momentos de la historia del mundo donde impera la brutalidad y la monstruosidad, es un criminal. Comete cosas aberrantes. Y así, por ejemplo, encadena a todos sus hijos y los esconde en la tierra, no los deja salir a la luz. Los pone presos, por así decirlos, en la tierra, encadenados. A los titanes, a los hecatonquiros y a los cíclopes. Entonces, ¿qué pasa? Gea sufre porque se siente llena, porque tiene toda la prole metida adentro a la fuerza por Urano, porque Urano es un muy mal padre, no quiere a sus hijos, los odia, los envidia. Entonces los perjudica. ¿Y cómo los perjudica? Bueno, encadenándolos y metiéndolos todos adentro de la tierra y no dejándolos salir en libertad al mundo, aprisionando a sus hijos adentro de la tierra. La cuestión es que esto genera mucho dolor a Gea. Entonces Gea inventa el acero y construye una hoz, o sea, una especie de cuchillo gigante de acero. La hoz es con la que se corta el trigo, por ejemplo. Y se confabula con sus hijos o intenta, mejor dicho, confabularse con sus hijos para castigar a Urano por ese mal que Urano hace de tener a los hijos aprisionados en la tierra. Entonces, Gea le dice lo siguiente a sus hijos: hijos míos y de un padre malvado, si queréis obedecerme, nos vengaremos del cruel ultraje de vuestro padre, pues fue el primero en maquinar infames acciones. ¿Bien? Entonces, la madre intenta confabularse con los hijos para vengarse del padre. Todo esto da para mucho estudio psicoanalítico, como ustedes podrán imaginarse. Y no va a ser la primera vez que acontezcan cosas psicoanalíticamente interesantes.
Bueno, el punto es que Gea genera una gran hoz y incita a sus hijos a vengarse del padre. La reacción de los hijos es entrar en estado de pánico. Ninguno quiere enfrentarse a su padre. Y con razón, porque el padre es muy poderoso, es el cielo, nada más y nada menos. Pero cabe decir, y esto entre paréntesis, que Urano no tiene el título de rey. No es rey de los dioses. Porque estamos en un estadio tan primitivo de la naturaleza y de la organización de los dioses que no hay rey, no hay un rey. Urano es el más poderoso, pero no tiene el título de rey. ¿Bien? Bueno, entonces, Gea les dice a sus hijos si quieren aliarse con ella para vengarse de Urano y las infames acciones de Urano que consisten justamente en apresar a sus hijos adentro de Gea. Entonces, la primera reacción de todos los hijos es un gran temor. Ninguno se quiere enfrentar a su padre, que es muy poderoso, a Urano. Pero después, Crono, el más joven de los titanes, Crono, que no es el tiempo, ya les aviso, porque en griego tiempo se dice Cronos. Pero este dios, que se traduce como Crono, no es Cronos, es Crono, con K, no con J. No es el tiempo, este Crono del que hablamos. Bueno, resulta que Crono, el más joven de los titanes, hijo de Gea y Urano, acepta lo que propone la madre y le responde: Madre, yo podría, tomándolo a mi cargo, llevar a cabo esta empresa, ya que nada me importa nuestro padre de nombre funesto, pues él fue el primero en maquinar obras indignas. Bien, entonces Crono agarra la hoz y le dice: Madre, yo estoy dispuesto a vengarnos de nuestro padre que ha hecho estas cosas criminales. Entonces, la madre y el hijo más joven hacen una estratagema para castigar al padre, para vengarse del padre. ¿Y en qué consiste esta estratagema? Bueno, Gea esconde a Crono en un determinado lugar y cuando Urano se acuesta sobre Gea para hacerle el amor, esto dicho en términos metafóricos, Crono con una mano le agarra los testículos a Urano y con la hoz se los corta. Y en eso consiste la venganza. Y con eso Crono le quita el poder a Urano, porque le quita los testículos. ¿Bien? Y Crono, mediante este acto, empieza a ser el rey de los dioses. El primer rey de los dioses es Crono, porque justamente es el que se hace cargo de vengarse del padre. Y esta venganza tiene un potente efecto simbólico, porque le corta los testículos. No lo puede matar porque es un dios. Los dioses son inmortales. Si hay alguna característica que tienen los dioses griegos es la inmortalidad. Pero le cortó los testículos, y cortándole los testículos le quitó la primacía. Y él ganó la primacía, Crono. Ahora resulta que tiró los testículos al mar. Y de los testículos cayeron gotas de sangre en la tierra. Y de estas gotas de sangre nacieron de la tierra muchas cosas. Pero entre esas cosas vale destacar que nacieron las erinias. Las erinias son deidades que castigan los delitos de sangre. Entonces, resulta que Crono, por haber hecho lo que hizo contra Urano, se condenó
porque cometió un delito de sangre respecto de su padre. Y entonces en algún momento va a ser castigado por eso. Y ya vamos a ver que ese destino le va a llegar. Con lo cual salta a la vista una cosa importante, y es que los dioses tienen destino. Los dioses tienen destino. Y les voy a anticipar otra cosa. Los que conocen este destino y que son oráculos del destino son Gea y Urano. Pero sobre todo Gea, que es la más antigua. Bien, entonces, Crono libera a sus hermanos los titanes, pero deja presos a los hecatonquiros y a los cíclopes. O sea, no libera a todos sus hermanos. Los hecatonquiros, estos personajes antropoides de 100 brazos y 50 cabezas, y los cíclopes permanecen encadenados en la tierra. Pero Crono libera a los titanes, Jápeto, Seo, Crío, Hiperión, Rea, Tea, todos los que mencioné hoy, y con ellos forma la primera, si se quiere, corte de los dioses. Son los dioses principales. Y el principal dentro de estos dioses principales es Crono, que es el primer rey de los dioses. Crono subyuga a Rea, o sea, la obliga a tener relaciones sexuales a Rea. Rea es su hermana, es una titánide, como él. Entonces, de Crono y Rea nacen los crónidas. De la misma manera que los hijos de Gea y Urano eran los uránidas, los hijos de Crono y Rea son los crónidas, o sea, los hijos de Crono. Los crónidas son Hestia, Deméter, deidad asociada a la tierra y a la fertilidad, Hera, con similares características a Deméter, Hades, que luego va a ser el dios del inframundo, Poseidón, que es llamado también Enosigeo, que es un seudónimo que tiene. Enosigeo básicamente quiere decir el que sacude la tierra, y Poseidón tiene ese poder, sacudir la tierra, porque puede producir terremotos, etc. Y Zeus. ¿Bien? Crono, rey de los dioses, subyuga a Rea, nos dice Hesíodo, o sea, la obliga a tener sexo a su hermana con él, con lo cual vemos que es un criminal, y tiene una determinada prole, que son los crónidas. Los crónidas son los que dije: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Zeus. Ahora, Crono, como su propio padre, Urano, es un muy mal padre y odia a sus hijos y comete crimen contra sus hijos, porque para que ningún hijo lo supere y le quite la calidad de rey de los dioses, ¿qué hace Crono? Se los traga. Cada vez que Rea tiene un hijo, Crono está observando y agarra al hijo y se lo traga. Y esto pasa muchas veces. Y entonces Rea tiene un dolor infinito, nos dice Hesíodo. Tiene un dolor infinito, justamente por esta injusticia que comete Crono, este crimen que comete Crono contra sus propios hijos. Con lo cual vemos la brutalidad y la monstruosidad de la que yo les hablaba, que existía antes del reinado de Zeus. Bien, entonces, como Rea tiene un dolor infinito por la conducta de Crono de tragarse a sus hijos, le pide ayuda a Gea y Urano para que ella pueda dar a luz a Zeus y que Crono no se lo trague. Entonces,
Rea se confabula con Gea y Urano, y Gea y Urano le dicen el destino de Crono y del hijo que van a nacer y que va a destronar a Crono, etcétera, etcétera. Se confabula, como decía, Rea con Gea y Urano, para que Zeus pueda nacer y no ser devorado por su padre. Entonces, Rea tiene el parto de Zeus en Creta, en una ciudad en particular que se llama Licto, y Gea esconde al bebé Zeus en una caverna muy profunda, inaccesible, y a Crono, en vez de darle el bebé para que se lo trague, le dan una piedra disfrazada de bebé, y Crono se traga la piedra. Bueno, la cuestión es que pasa un año y Zeus crece de forma magnífica, llega a la adultez. Con lo cual vemos un rasgo fantástico, ¿verdad? Es un poco absurdo y fantástico que en un año un bebé llegue adulto. Pero bueno, esto es poesía y es mito. Y además es sobre los dioses. Estas cosas fantásticas, sobrenaturales, están permitidas en el ámbito del mito, por así decirlo, y de lo divino. Bueno, la cuestión es que Zeus crece muy rápidamente y confabulado con Gea. Gea es un personaje que todo a lo largo de la historia del mundo tiene un papel sumamente importante. Confabulado con Gea, obliga a Crono a vomitar a sus hermanos, o sea, a los hijos de Crono y Rea, que Crono se había tragado antes. Y entonces vomita a los crónidas, y lo primero que vomita es la piedra. Y después vomita a Poseidón, vomita a Hades, vomita a Deméter, vomita a Hera, vomita a Hestia. Con lo cual, Zeus recupera a sus hermanos, los crónidas, y se alía con ellos. Y aliado con ellos, enfrenta a Crono y los titanes. Y aquí es que se da la titanomaquia. Abro un paréntesis. La venganza de Rea contra Crono a través de Zeus repite el esquema de la madre asociándose con el hijo más joven para castigar al padre, que es un criminal contra sus propios hijos. O sea, repite el esquema que se veía entre Gea, Crono y Urano. O sea, de la misma manera que Gea se alía con Crono para castigar a Urano, Rea se alía con Zeus para castigar a Crono. Y Zeus es el hijo más chico, ¿verdad? El hijo más chico con la madre se alían para castigar y vengar al padre. Y en el caso de Crono, este castigo en particular es para vengar lo que Crono le hizo a Urano y lo que Crono le hizo a sus hijos. Es para vengar las erinias, los crímenes de sangre que Crono cometió contra Urano y contra sus propios hijos al tragárselos. Bien, cierro paréntesis. Bueno, entonces, les decía, Zeus se alía con sus hermanos, los crónidas, Hestia, Deméter, Hera, Poseidón y Hades, y juntos enfrentan a Crono y algunos otros titanes aliados de Crono. Y ahí se da una disputa por el poder. Zeus quiere destronar a Crono. Quiere disputarle la primacía, el reinado sobre los dioses y los hombres. Y en esta disputa se da una teomaquia, o sea, una guerra entre dioses. Y los que se enfrentan son algunos titanes, porque como ya dije, hay titanes que son aliados de Zeus, por ejemplo, Océano. Algunos titanes,
liderados por Crono, acaudillados por Crono, que es el rey de los dioses, hasta que Zeus lo destrona, contra los Crónidas, contra Zeus y sus hermanos, hijos de Crono y Rea. Y se da la titanomaquia. Entonces empieza la guerra, dura 10 años y el combate realmente abarca a toda la naturaleza, y toda la naturaleza se ve estremecida y sacudida e incendiada por este combate. Ahora, hay un momento en el que Gea aconseja a los Crónidas y a Zeus que liberen a los hecatonquiros y a los cíclopes para que se alíen con Zeus y los Crónidas contra los titanes. Recordemos que los hecatonquiros y los cíclopes son hermanos de los titanes, pero los hecatonquiros y los cíclopes están resentidos con los titanes porque los titanes no los liberaron a ellos de la prisión en la que los había puesto Urano. Los hecatonquiros y los cíclopes quedaron presos. Solo los titanes fueron liberados por Crono. Entonces, Gea le recomienda a Zeus y los Crónidas que libere a los hecatonquiros y a los cíclopes, que como dije son hermanos de los titanes, pero están resentidos con ellos porque los titanes no lo liberaron cuando se liberaron a sí mismos de la prisión en la que los había metido Urano. Entonces, resulta que Zeus y los hermanos liberan a los hecatonquiros, que son estos dioses antropoides de 100 brazos y 50 cabezas cada uno, y los cíclopes, que bueno, son muy fuertes y tienen un solo ojo en la frente y son artesanos muy hábiles. Y entonces los hecatonquiros, que son Coto, Briareo y Giges, son 3, y los cíclopes se alían a Zeus. Y los cíclopes en particular lo que hacen es darle el rayo a Zeus, y el trueno y el relámpago. O sea, le dan el arma característica, que es en lo que se va a basar el poder de Zeus, en tener el poder del rayo. Y bueno, se trasluce que para Hesíodo el rayo era la fuerza natural más poderosa, ¿verdad? Porque al dios más poderoso lo asocia justamente con el rayo. Y dicho sea de paso, con el fuego. Con lo cual vemos una conexión con Heráclito, pero lo dejo por ahí. La cuestión es que, aconsejado por Gea, la madre de Crono, Zeus libera a los hecatonquiros y a los cíclopes le dan el rayo a Zeus, porque son grandes artesanos, etc., y una de sus artesanías es el rayo, y los hecatonquiros se alían con Zeus y los Crónidas contra los titanes, y entonces ahora la batalla, que ya llevaba 10 años y que no tenía solución previsible, sino que estaba muy pareja la guerra entre los titanes y los Crónidas, se inclina a favor de los Crónidas y a favor de Zeus. Entonces, ¿qué pasa? Se siguen tirando con todo los titanes y los Crónidas, hembras y varones por igual, participan en esta guerra, y en un momento los hecatonquires, que recordemos son 3 y cada uno tiene 100 brazos, cada uno agarra una roca gigante en cada mano y se la tiran a los titanes, y los titanes quedan sepultados por las rocas que tiran los hecatonquiros. Entonces los hecatonquiros son cruciales para que Zeus pueda derrotar a Crono y sus aliados. Entonces, después de que Crono y sus aliados son derrotados, son encadenados y son mandados al Tártaro, ¿ah? A una prisión en el Tártaro, Crono y los otros titanes.
Y una vez terminada la titanomaquia, o sea, la guerra entre los titanes y los crónidas, por consejo de Gea, vean qué protagonista de la historia de los dioses es Gea, está en todo, por así decirlo. Por consejo de Gea, los dioses que quedan, ¿verdad? Porque los titanes derrotados están presos en el Tártaro, encadenados, etc., eligen a Zeus como rey. Y Zeus, como rey, reparte bien los honores y los privilegios entre los dioses. Y por eso es un dios justo. Y el reinado de Zeus es un reinado de la justicia, de la ley, y por ello de la paz entre los dioses, fundamentalmente. Aunque vamos a ver que esa paz en un momento se va a romper, pero solo por un momento. Luego los dioses van a seguir en paz y Zeus va a ser el rey para siempre. Entonces, Zeus, una vez que vence a Crono y sus aliados, es elegido rey. Y es elegido rey porque fue el caudillo de todo el movimiento contra los titanes, y fue el que liberó a sus hermanos, fue el que hizo vomitar a Crono a sus hermanos, ¿verdad? Era el caudillo natural de los crónidas, y entonces por consejo de Gea es elegido rey. Esto también tiene que ver con que Zeus es el más poderoso de todos los dioses, y en buena medida también por eso es que el mundo es justo con Zeus, porque el dios que encarna la justicia es el que tiene el mayor poder, y este mayor poder se sintetiza en que tenga como arma el rayo. Bien, entonces Zeus empieza a reinar y primero se casa con Metis. Metis es una diosa y es una titánide, o sea, una hija de Urano y Gea, con lo cual vemos que no todos los titanes se enfrentaron con los crónidas en la titanomaquia, porque Metis es la primera esposa de Zeus, y Metis representa a la prudencia y al discernimiento de lo bueno y lo malo. Entonces, Zeus la embaraza y en un momento Gea le avisa a Zeus que de Metis, después de ese primer hijo del que ella estaba embarazada, iban a nacer un hijo que lo iba a destronar. Entonces, para que eso no ocurra, Zeus se traga a Metis. Y el hijo que estaba dentro de Metis, que es en realidad una hija, es Atenea, nace de la cabeza de Zeus. Y es la versión femenina de Zeus. ¿Bien? Entonces, Zeus tiene primero esta esposa, Metis, que se la traga. Y Metis, por así decirlo, sigue viviendo, pero adentro de Zeus. Entonces, gracias a tragarse a Metis, Zeus conoce lo bueno y lo malo y puede ser prudente y justo. Luego se casa con Temis, que representa la ley, y tiene otros hijos, y va teniendo otros hijos por acá y por allá. Y su último matrimonio, no se sabe bien si Zeus se divorcia o no, la cuestión es que tiene varios matrimonios. Su último matrimonio es con Hera, que es su hermana, de nuevo el incesto, ¿verdad? Y de Zeus y Hera nacen Hebe, Ares e Ilitía, que son obviamente dioses. Otros hijos importantes que tiene Zeus
porque Zeus tiene muchos hijos, incontables hijos, porque además de tener varios matrimonios en su haber, primero con Metis, después con Temis y por último con Hera, es muy fogoso, por así decirlo. Tiene un deseo sexual muy fuerte. Entonces tiene hijos por todos lados, como quien dice. Y con una hija de Atlas es un hijo de Jápeto, que es un titán. Maya tiene a Hermes, y a su vez con Sémele tiene a Dioniso. Y Hermes y Dioniso se suma al conjunto de los dioses que se llaman los olímpicos. Los olímpicos son un conjunto de dioses, porque recordemos, la tierra es una diosa, la noche es una deidad, el sol es una deidad, pero ni la tierra, ni el sol, ni la noche, ni la muerte, que también es una deidad, Tánato, son parte de los olímpicos. Los olímpicos son un grupo selecto de dioses que está compuesto por los crónidas, o sea, por los hijos de Rea y Crono, que son, como dijimos, Hera, Deméter, Hestia, Hades, Poseidón y Zeus, y por algunos hijos de Zeus, como por ejemplo Hermes, Ares, Apolo, que nace de Zeus y Leto, Artemis también es una diosa olímpica, que también nace de Zeus y Leto y es hermana melliza de Apolo, etc. Y así se configura los olímpicos. Y los olímpicos es el grupo más selecto, por así decirlo, de los dioses griegos, a esta altura de la historia de los dioses griegos. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? En un momento, Gea unida por Eros con Tártaro, tiene un hijo, el más joven de sus hijos, que es Tifón. Tifón es un monstruo que tiene cabezas de serpiente, es un monstruo. Ahora vamos a la descripción de Tifón. Dice, sus brazos, los de Tifón, realizaban obras de fuerza, o sea, tenía brazos muy fuertes, y los pies del poderoso dios, Tifón es un dios porque es hijo de dioses, son incansables. De sus hombros, de los de Tifón, nacían 100 cabezas de serpiente, lanzando a modo de dardo sus negras lenguas, y de sus ojos, en las cabezas, salía fuego. ¿Bien? Entonces, Tifón es un gran monstruo gigante que tiene cabezas de serpiente, y estas cabezas a través de los ojos tiran fuego. Y nos dice Hesíodo que Tifón era tan poderoso, tan fuerte, que podía llegar a ser el rey de los dioses y de los hombres en lugar de Zeus, si Zeus no hubiera advertido de inmediato que había nacido Tifón. Entonces, como Zeus advierte de forma inmediata que nació Tifón, empieza a hacerle la guerra. Y aquí empieza la tifonomaquia, que es la guerra de Zeus con Tifón, que es una guerra mano a mano, por así decirlo, entre Zeus, que representa el orden, la justicia, la ley, y Tifón, que representa la brutalidad y la monstruosidad, o sea, una especie de retroceso en el orden del mundo. La cuestión es que Zeus entra en guerra con Tifón, mano a mano, y esta guerra de nuevo sacude todo el universo. Todo el universo queda dado vuelta, el cielo retumba, la tierra se sacude, el mar se hincha de olas gigantes, o sea, todo el cosmos es alterado por esta guerra entre Zeus y Tifón. Pero bueno, Zeus con el rayo, gran arma, lo combate a Tifón y le quema todas las cabezas con el rayo,
y lo encadena en el Tártaro. Y así termina la tifonomaquia. Y después de la tifonomaquia, Zeus reina indefinidamente sobre los dioses y los hombres, y después de Zeus no hay ningún otro rey de los dioses y los hombres, y por así decirlo, en cierto sentido, la historia termina con el reinado de Zeus, porque después es siempre el reinado de Zeus. Y esta historia, bajo el reinado de Zeus, está marcada por la paz entre los dioses, por la justicia entre los dioses, por la ley entre los dioses. Y, como les decía, hoy, al principio, este reinado justo, legal, benefactor, pacífico de Zeus, es, por así decirlo, una especie de proyección del ideal de Hesíodo de lo que es una sociedad bien organizada políticamente. Parecido a una sociedad bien organizada políticamente es una sociedad donde hay un rey que es bueno, es justo, respeta las leyes, etc. Entonces, el mundo llega a la justicia cuando el mundo alcanza su forma antropomórfica más clara, cuando evoluciona desde lo más monstruoso y lo más brutal hacia lo más antropomórfico. Bien, y con eso se cierra un poco la historia de los dioses. Y podríamos ir cerrando ya nuestra exposición, pero quiero decir un par de cosas más. Primero, en algún momento de la teogonía, o sea, de la genealogía de los dioses, aparecen los hombres. No se explica en la teogonía bien en qué punto. Esto sí se explica en Trabajos y Días, que vamos a ver la reunión próxima. La cuestión es que en algún momento aparecen los hombres. Y resulta que los hombres al principio vivían en un estado de brutalidad total. Y gracias a Prometeo consiguen el fuego y empieza así la civilización. Y con esto se relaciona el mito de Prometeo, que lo vamos a ver cuando trabajemos Trabajos y Días. Si bien el mito de Prometeo aparece en la teogonía, lo voy a dejar para trabajar cuando trabajemos Trabajos y Días, porque también aparecen Trabajos y Días, entonces mejor aprovechamos la instancia próxima para trabajar el mito de Prometeo completo. El punto es que, de lo que quiero señalar, es que, bueno, en algún momento del desarrollo de la generación de los dioses aparecen los hombres, y no se dice quién los produce ni nada en la teogonía. Y la cuestión es que los dioses y las diosas tienen uniones sexuales con los hombres y con las mujeres. Los dioses con las mujeres y las diosas con los hombres, aunque también hay homosexualidad, ¿verdad? Entre los dioses y los hombres en el mundo griego. Pero bueno, la cuestión es que de dioses y hombres nacen los semidioses, que ni son dioses ni son hombres, son algo intermedio. Son superiores a los hombres, pero inferiores a los dioses, en principio. Uno de esos semidioses importantes es Heracles, que es uno de los hijos más famosos de Zeus, que Zeus tiene con Alcmena. Bueno, es un semidios, tiene gran fuerza, etc. Es también lo que se llama un héroe. Otro semidios, por ejemplo, es Aquiles, que es hijo de Tetis y Peleo. Y estos semidioses son superiores a los hombres ordinarios, pero inferiores a los dioses. Porque, por ejemplo, no son inmortales, como el propio Aquiles no es inmortal. Aquiles muere, ¿verdad? En la Ilíada.
sabemos que muere, aunque no llega a estar incluido eso en la Ilíada. Bueno, y lo segundo que quiero señalar es que además los dioses, Zeus en particular, tienen la posibilidad de dar a algún hombre que ellos quieran la condición de dioses. Y así ocurre con Heracles. Y eso se llama apoteosis. La apoteosis es cuando un hombre asciende de la condición humana a la condición divina. Y esto puede ocurrir, según Hesíodo, pero para eso tienen que intervenir los dioses y en particular Zeus. Zeus es el que da esto, la apoteosis. Y es así que, por ejemplo, Heracles se vuelve un dios y se casa con la hija de Zeus y Hera, Hebe, y bueno, y vive inmortal y feliz para siempre, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Con esto cierro la exposición y si tienen observaciones o dudas, me escriben a filosofiateórica@gmail.com. Saludos cordiales. Luciano.